Les estoy sincero, es algo que se ha propuesto hace ya muchos años, pero que no tiene asidero todavía. Y bueno, a veces las reuniones se tornan un poquito largas. Entonces, pido por favor la disculpa del caso. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a ir hasta las 8 y vamos a dejar para el día de mañana una clase grabada online sobre el siguiente tema, para que ustedes lo puedan visualizar ya con más tranquilidad. Entonces, vamos a tener esta clase solamente de una hora. Vamos a grabar un ratito. Ya se está grabando. Muy bien. A ver, voy a proyectar la diapositiva. Si es que el señor Álvaro Quiñones apaga su cámara. Bien, vamos a hacer un recordaris largo. Un ratito estoy contestándole a algunos de sus colegas que nos están haciendo preguntas. Y bueno, les estoy invitando a pasar a la sala, ¿no? Bien, vamos a cambiar un poco el enfoque del curso. Vamos a ser un poco más dinámico. Y vamos a hacer algunas explicaciones que creo que han quedado en el tintero porque muchos de ustedes me llaman, me escriben y me hacen consultas sobre el curso. Más o menos unos 10 alumnos me han llamado, me han dicho, profesor, quiero que por favor me explique un poquito mejor el curso. Bueno, vamos a empezar a decir lo siguiente. El curso se llama Segundo Curso Taller Internacional Online Básico de Archivos Digitales. Si alguna vez ustedes llevan el curso y quieren un certificado porque se olvidaron pagar, siempre tienen que poner el nombre del curso. ¿Ya? Es el Segundo Curso Taller Internacional Online Básico de Archivos Digitales. Entonces, empezamos hablando de qué cosa es lo digital. Lo digital es todo aquello relativo a los dígitos, las extremidades de las manos y los pies del ser humano. El concepto de todas formas está vinculado a la tecnología y a la informática para hacer referencia a la representación de información en modo binario, es decir, en dos estados, ¿no? La suma de estado unos y ceros, que es, digamos, el lenguaje de computación o el lenguaje de programación, la matrix, dicen algunos, ¿no? Donde nosotros transformamos los documentos o las cosas en información electrónica, ¿no? Está representada en información de modo binario. El gobierno digital es lo que aspira toda institución a proponer para todos los ciudadanos, los usuarios, aquellas personas que están, digamos, atentos a las necesidades de la gestión electrónica, de la administración electrónica, ¿no? Entonces, el gobierno digital trabaja con la gobernanza de datos, trabaja con la administración electrónica, en realidad enfocado hacia la administración pública. Y es el uso estratégico justamente de estas tecnologías y datos para la creación de valor público. El gobierno digital se sustenta en lo que se conoce como ecosistema. Ecosistema es una suma de partes que hace que la información, los datos y todo aquello que representa la infraestructura tecnológica de manera síncrona, o mejor dicho, de manera eh, ordenada, pueda dar satisfacción a los ciudadanos. Por eso un ecosistema, en este caso de un entorno digital, está compuesto por actores del sector público, es decir, los trabajadores, los servidores, los funcionarios, los ciudadanos y aquellos que prestan servicio o aquellos que brindan dentro de este entorno ecosistema, pues soluciones de software, proveedores que facilitan justamente este intercambio. Quienes apoyan la implementación de iniciativas y acciones de diseño, la creación de servicios digitales, ¿no? Siempre asegurando el pleno respeto a los derechos ciudadanos y personas en el entorno digital. Entonces, el gobierno digital está justamente enfocado hacia el uso estratégico de estas tecnologías. Eh, digamos, dentro de la generación del gobierno digital, de la gestión documental y archivo, que son tres vertientes, son tres evoluciones normativas que se han ido dando a lo largo de los años,
Pues tenemos una historia, ¿no? Desde el año 91 hasta el año 2023. Recientemente ha salido una norma que no está aquí, que habla sobre la forma del diseño de los gobiernos, de los documentos digitales y de la firma digital, ¿no? Es reciente, se ha salido el año 2024, ¿no? Entonces, en el mes de diciembre. Entonces, todo esto se va enfocando en el desarrollo y evolución de las normas. Desde el decreto legislativo 681, que es el uso de tecnologías avanzadas, hasta el decreto supremo 075-2023, que modifica el reglamento de la ley de gobierno digital, ¿no es cierto? Además del decreto supremo número 085-2023, que es la Política Nacional de Transformación Digital, y en el ámbito de los archivos, estamos hablando de la famosa Directiva 01-2023 AGN-DDPA de Administración de Archivos y la modificatoria de la Ley 25323 con el Decreto Legislativo 1556. A lo largo de todos estos años se han emitido una serie de normas vinculadas con la producción de documentos digitales. ¿Correcto? Entonces, dentro de la estructura misma del Estado peruano han habido idas y venidas, ¿no es cierto? Avances y retrocesos, pero al final siempre se ha tenido una idea innovadora sobre cómo debe construirse el Estado en torno al gobierno digital, a la gestión documental eficiente y moderna y al archivo que deba salvaguardar los intereses de los peruanos. Asimismo, al igual que existe un marco legal, también existe un marco técnico que está basado en normas ISO. Entonces, las normas ISO se han ido desarrollando para justamente dar la sostenibilidad al desarrollo de cada uno de los procesos que están vinculados con el gobierno digital. La hizo S, la hizo como herramienta de trabajo, la hizo como estudio técnico, la hizo como lineamiento, se ha ido implementando a lo largo de los años para el mejoramiento y el crecimiento de los archivos. Desde el 2005 al 2022 son varias normas ISO que se están integrando o se están involucrando en el desarrollo de nuestras actividades de archivo. ¿Qué cosa es una norma ISO? Una norma ISO es una norma estándar por el cual nosotros le brindamos mejora continua o calidad a los procesos que van a definir justamente el tratamiento de los documentos digitales. Las normas ISO pueden ser, por ejemplo, los sistemas de transferencia de datos e información, ¿no? En el llamado modelo del sistema abierto de información, el llamado OAIS para la preservación digital, que es la norma ISO 14721. La norma ISO de gestión de antisoborno, requisitos con orientación para su uso, la 37001. La muy conocida norma ISO 15489, que es la información y documentación y gestión de documentos. Es una de las normas más populares que existe a nivel mundial. Luego tenemos la norma ISO, las normas técnicas peruanas, ¿no? Entre ellas la NTP 392.30-2, que es la que genera todo el marco técnico para la elaboración de microformas digitales. Entonces, estas normas, de una forma u otra, apoyan a la labor que tienen las instituciones públicas, que tienen los archiveros, para poder desarrollar las actividades vinculadas justamente al quehacer diario de estos profesionales, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto que nosotros estamos elaborando, o mejor dicho, todas estas normas que se utilizan como bagaje, sirven también para generar estándares de calidad que las personas y las instituciones, las empresas o el propio Estado debe seguir para poder implementar un correcto funcionamiento del gobierno digital. Entonces, todas estas normas, al igual que otras que también son subsecuentes o se vinculan con la gestión digital, pues forman parte de este marco normativo técnico. En el gobierno digital, de acuerdo a la ley de gobierno digital, existen principios rectores. Estos principios determinan también cómo debemos estructurar la información que generamos y también los recursos digitales o electrónicos que se van a implementar. Estamos desde la especialidad, ¿no? En el cual, pues, nosotros a nivel de instituciones debemos generar un marco altamente calificado para poder realizar los trabajos
vinculados al desarrollo de la gestión de gobierno, ¿no? Entonces, la especialidad implica también la suerte de diversificación del trabajo, porque con la diversificación del trabajo nosotros vamos a tener suficiente capacidad para poder aprender y aplicar lo que corresponde a cada uno de los temas. Por ejemplo, hay especialidades de firma digital, de certificado digital, de idoneidad técnica, etcétera, ¿no? Entonces, la especialidad se aplica ¿a qué? A los servicios digitales, ¿no? Entonces, los servicios digitales están orientadas en un entorno de gobierno digital sin perjuicio de lo regulado para los procedimientos administrativos u otros que se rigen con su propia normatividad. Es decir, es un soporte para cualquier otro servicio que pueda estar enmarcado en un marco normativo específico. Por ejemplo, atención al ciudadano, licencias de funcionamiento, tienen su propio sistema normativo, ordenamiento jurídico. Con la especialidad existe el respeto justamente de ese marco jurídico propio que le corresponde a cada proceso o a cada sistema de gestión documental. El principio de equivalencia funcional se relaciona con la identidad digital. ¿En qué? En el uso y prestación de servicios que confía y reconoce a las personas las mismas garantías que los modos tradicionales, que los sistemas analógicos. Es decir, el papel tiene la misma garantía y equivalencia que el documento digital. Y ante la administración pública, el tratamiento o la apreciación del documento electrónico tiene que ser idéntico al del papel. Además, tenemos la privacidad desde el diseño. Cuando nosotros vemos software o herramientas de hardware que desde un punto de vista de adaptabilidad a las necesidades del trámite reconocemos como importantes y trascendentes en la gestión documental, debemos tomar en cuenta que está configurado de tal forma que los servicios digitales que se brindan se establecen medidas preventivas de tipo tecnológico, organizacional, humano y procedimental. Con eso, nosotros vamos a salvaguardar los intereses del diseño para que no pueda ser pues adulterado, ¿no? Infringir con el desarrollo del propio software y que pueda afectar la intimidad en caso de que existan ataques de informática o puedan ser vulnerables frente al trámite o frente a la gestión documental. La igualdad de responsabilidades implica que las entidades públicas o las entidades de la administración pública siempre van a ser responsables de los actos realizados a través de canales digitales de la misma manera y con iguales responsabilidades que por los realizados a través de medios presenciales. Es decir, si nosotros empleamos medios digitales para poder intercambiar información o la presencialidad virtual, o mejor dicho, estar frente a una cámara virtual. Ejemplo, acá estoy viendo a Nelly Esther Fripp, a Gilma Panduro y a Liliana Castro, ¿no? Que están caminando por la calle. Entonces, como los estoy viendo, esa es una manera de asegurar, por ejemplo, el caso de la responsabilidad del uso de las cámaras, ¿no? Entonces, diré, pues, si es que hay una necesidad de poder reconocer si la persona está allí, pues que hay una responsabilidad, ¿no? ¿En qué? En el manejo de los recursos, en el manejo de la tecnología para el desarrollo de cada actividad. Uno de los requisitos que de repente ha ido cambiando es uno de los términos que se conoce como disponibilidad. La disponibilidad se concebía antes como la capacidad que tiene un documento, en este caso electrónico, de poder ser empleado para poder satisfacer las necesidades de un trámite o ser la evidencia justamente de un procedimiento y que alcance justamente a tener alcance, contenido, desarrollo y también uso. Entonces, ese término disponibilidad ha cambiado por el término usabilidad. Y ese término no es otra cosa que en el diseño y configuración de los servicios digitales siempre se tiene que propender a que
el uso del servicio resulte de fácil manejo para los ciudadanos y personas en general. ¿Correcto? Entonces, la comodidad o la ergonomía que tenemos al momento de emplear las herramientas tecnológicas están orientadas a la usabilidad de los software, de los programas, de los aplicativos en el entorno digital. Además, mil disculpas, no me alcanzó el tiempo de apagar el micro. Además, tenemos otro término que está vinculado con la cooperación digital, donde prima el intercambio de datos e información. La cooperación digital se lleva de la mano con la interoperabilidad de los sistemas y soluciones para la prestación conjunta de servicios digitales. ¿Por qué? Porque el desarrollo del diseño y el trámite en sí de un documento implica pues la conversión o la convergencia entre uno y otro sistema de gestión documental. Entonces, lo que esto va a desarrollar es la idea de cooperación digital. Luego, cuando se diseñan los sistemas de gestión documental, se tiene que entender que es digital desde el diseño. Todo servicio va a tener que tener una representación progresiva, ¿no? Del diseño en el cual, pues, los datos que se van a ir moldeando deben ser digitales desde el principio. ¿Correcto? Y ahí hay que tener también el siguiente principio que es proporcionalidad, que es los requerimientos de seguridad y autenticación de los servicios digitales prestados por las entidades de la administración pública deben ser proporcionados al mismo nivel de riesgo asumido en la presentación del mismo. Los datos abiertos tienen que ser por defecto, es decir, nosotros no podemos limitar el acceso al documento únicamente por tener software propietario, que no permita en la evolución del software poder hacer una transmigración o migración de datos. Por eso los datos tienen que ser abiertos y disponibles de manera inmediata, que no comprometa el derecho a la protección de los datos y ante la duda correspondiente, se tendrá que responder a través de la autoridad de transparencia, ¿no es cierto? Además, los niveles de protección adecuados para los datos personales, la protección de datos personales está presente pues en los principios de gobierno digital. El reglamento de la Ley de Gobierno Digital, aprobado con el Decreto Supremo número 029 del año 2021, justamente establece algunos parámetros que son importantes de analizar y estudiar para conocer justamente cómo es que se interpreta el gobierno digital en el ámbito de la gestión documental. Muy bien. En resumen, cuando se define el documento electrónico en el reglamento de la ley y se establece la función o la gestión archivística digital, se está dando una pauta incluso para modificar un poco la ciencia de los archivos. ¿Por qué? Porque estamos especificando un tipo de gestión al manejo de los archivos en digital. Ay, mira qué bacán. Cuidado te caigas de la moto, Consuelo. Bueno, entonces, los documentos electrónicos, por ejemplo, tienen que ver específicamente con que contiene información de cualquier naturaleza, que depende de las actividades o procesos o funciones del emisor. Todo documento electrónico, para ser considerado como tal, tiene que estar registrado en soporte electrónico o digital, ¿no? Hay que también Ah, en el teléfono. medios. Ahí está en el teléfono. A ver, un ratito. Estoy en mi clase, yo. No puedo. Listo. Ya, Gilma, ya sé que no puedes. A ver, hay que decir, pues, también hay formatos abiertos de aceptación general, formatos de presión de información para su intercambio. O sea, hay que ver también qué tipo de software se va y con el cual se va a generar el documento para facilitar la recuperación a largo plazo y establecer lo que se conoce como preservación digital. Entonces, en el ámbito de la gestión existen dos etapas. Una etapa donde se define el documento electrónico como estado activo del trámite
Y otra etapa donde el documento electrónico ya se entiende como un estado inactivo, ¿correcto? Ahora bien, sin embargo, la diferencia pragmática entre estos dos conceptos que están en el reglamento de la ley, tanto documento electrónico como documento archivístico digital, es que en realidad los dos son lo mismo. La única diferencia está en que en el caso del documento archivístico digital, ya establece un tipo de recepción del documento en el repositorio archivístico digital institucional. En la definición general de documento electrónico no se establece ese tipo de recepción, solamente se establece el tipo de emisión, ¿no? Y, lógicamente, se habla de una conservación en largo plazo, ¿no? Pero esto no define realmente la custodia de documentos. Y este es el problema central que tenemos en la definición del proceso de gestión documental. Porque si bien el documento electrónico ha sido adaptado a las necesidades del sistema de gestión documental, no así el documento archivístico digital. Por lo cual, los sistemas de gestión documental, sobre todo la del PCM, todavía tiene como punto pendiente o agenda manejar el tema del documento archivístico digital. ¿Correcto? Son lo mismo, lo único diferencia es el estado del trámite. Ahora, ¿el documento archivístico digital es también un estado activo del trámite? Por supuesto que sí, porque los documentos nacen con esa consigna de ser archivísticos. Por ahí escuché a alguien que decía que un documento público luego se convierte en un documento de archivo. Totalmente falso, totalmente erróneo. El estado del trámite no define si el documento es o no es de archivo. Documento, en realidad, yo coincido con decir que el documento es archivístico, es decir, es archivable, se puede archivar, pertenece a los archivos. La función que lo genera es archivística. La gestión que administra el documento es archivística, ¿no? El desarrollo organizacional es archivístico, ¿no? Entonces, en suma, todos estos temas que son archivísticos determinan que el documento sea archivístico. Por eso, la definición del artículo 49 es inequívoco. No es documento de archivo, es documento archivístico. Y con la característica que es digital, ¿no? Ahora, uno de los elementos que de repente más debate ha ocasionado en el desarrollo del reglamento de la Ley de Gobierno Digital, y lo vamos a ver en mucho de la bibliografía suscitada, sobre todo los egresados de la Universidad Católica C. Sapiens, es en la definición del expediente electrónico. Aquí vamos a tener mucha bibliografía y muchos aportes que empiezan a estudiar un poco la definición del expediente electrónico y cómo es que hay algunas falencias que debieran superarse con más ciencia, con más estudio, con más innovación y con más propuestas. Pero ¿qué cosa es el expediente electrónico según el marco normativo? Expediente electrónico, según el marco normativo, es el conjunto organizado de documentos electrónicos que respetando su integridad, cosa que es algo que también tenemos que entender con pinzas, porque la integridad no significa que el documento todo esté en un solo archivo, sino que relaciona varios documentos en uno y otro, ¿no es cierto? Ten cuidado, Consuelo, no te vayas a caer, ¿no? Esto determina y además incentiva, pues, el manejo de un trámite documentario que va a generar diferentes objetos documentales, vamos a decir, o documentos secuenciales en torno a una función o un proceso y que en ese ámbito de estructura, ¿no? Están vinculados todos estos documentos no físicamente, sino existe una vinculación lógica. Quiere decir que no es un solo archivo, son varios archivos vinculados lógicamente y que forman parte de un procedimiento administrativo o servicio. Ahora, la norma señala prestado en exclusividad, entendiendo que es un servicio administrativo propio de cada entidad, ¿no? De acuerdo a las normas del procedimiento administrativo general. ¿Correcto? Entonces, esa es la definición o esencia de la definición del expediente electrónico. Y el expediente se gestiona como un documento archivístico digital.
Es decir, no es solamente la suma de documentos, sino es propiamente un documento compuesto archivístico digital. ¿Dónde está definido? Pues en la ley. De esta forma, también se cumplen disposiciones técnicas normativas emitidas por la PCM y el AGN, ¿no? Ahora bien, acá viene el problema que tiene la mayoría. ¿Cuál es el problema que tiene la mayoría? El problema de la mayoría es que cuando el expediente electrónico se gestiona como un documento archivístico digital, cumpliendo las disposiciones técnicas normativas de la PCM, de la SECDI y de la GN, ¿no es cierto? Tiene un valor administrativo y legal. En caso existan documentos en soporte papel, los llamados documentos híbridos, que requieren ser incorporados en el expediente, las entidades pueden aplicar lo establecido en el artículo 48 del reglamento. ¿Correcto? La Secretaría de Gobierno Digital, en coordinación con el archivo, con el AGN, emite normas al respecto. ¿Qué es lo que se menciona? Que se digitalizan los documentos con valor administrativo y el fedatario puede adjuntar con un sello de tiempo o de repente, o documento por documento, un fedateo de ese documento electrónico, tomando en cuenta que existe el papel como original, ¿no? ¿Cuáles son las partes del documento electrónico o del expediente electrónico, mejor dicho? ¿Alguien me quiere ayudar? A ver, voy a preguntarle a alguien de acá. Adela, a ver, ¿cuáles son las partes del expediente electrónico? Voy a hacerlo más grande, ¿ya? A ver, Adela. Si no es Adela, me dice Alberto Guamán. Si no es Alberto Guamán, Alicia Martel. Profesor, yo le puedo decir, ¿Quién eres? No te veo. ah, María Lisbeth. sí, profesor. Ok, María Lisbeth. Todo tuyo. El expediente electrónico tiene como mínimo los siguientes componentes. A, número o código único de identificación. B, índice digital. C, documentos electrónicos. D, firma del índice digital. E, no les- metadatos del expediente electrónico. Y F, categorización. Así es. Bien, vamos a explicar uno por uno, ¿ya? Todo expediente electrónico debe tener un número o código único de identificación que lo haga eh, inconfundible de todos los expedientes que pueda tener una administración, ¿no? ¿Y eso para qué? Para justamente gestionar de manera unívoca los códigos de identificación que puedan confundirse con con otros documentos, ¿no? Además, debe contar con un documento que se llama índice digital. Lógicamente, como es un expediente electrónico, se vincula o se relaciona con documentos electrónicos, ¿no? El índice digital debe estar firmado como fase final del proceso de generación del documento electrónico. Todo documento electrónico tiene sus propios metadatos. Ya vamos a estudiar lo que es metadatos, ¿no? Los estándares técnicos de la estructura del expediente electrónico son establecidos por ¿quién? ¿Quién lo establece? ¿Ah? Claro, PCM. PCM, PCM, Muy bien. ¿Pero a través de quién? Gobierno digital, profesor. Secretaría de Gobierno Digital. Hoy, Secretaría de Transformación y Gobierno Digital, ¿no es cierto? Siempre tomando en cuenta las normas sobre procesos de gestión documental que están definidos en estándares, ¿no? ¿Quién dicta esos estándares? El Archivo General de la Nación. Lamentablemente, la AGN últimamente no ha podido emitir ningún estándar porque existe mucha renuencia. No sé si de una parte u otra, la verdad, no estoy muy involucrado en este tema, pero que uno acepte la propuesta del otro.
Creo que ahí está el problema, ¿no? Sin embargo, dentro del ámbito de aplicación del reglamento de la ley, es necesario que el Archivo General de la Nación, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Archivos, y además, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital, establezca estos parámetros para que pueda dar funcionamiento al sistema institucional de archivo electrónico, ¿no? Ahora bien, uno de los aspectos importantes para el desarrollo del gobierno digital y de los archivos digitales en sí es el término interoperabilidad, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué cosa es la interoperabilidad? Pues vamos a ver si nos puede orientar en algo la lectura que va a hacer Ana María Rojas Aguilera. El primer párrafo, por favor. Claro que sí, buenas noches con todos. Capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas y dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos a través de los procesos y el intercambio de datos entre los respectivos sistemas de información. Muy bien. Es decir, nosotros a través de la interoperabilidad lo que buscamos es de manera conjunta trabajar para poner a disposición la información y conocimientos a través de procesos y el intercambio de datos. Es decir, a través de una plataforma que nos permita a nosotros interactuar. ¿No es cierto? Esta interactuación significa el seguimiento de un trámite que puede haber iniciado una institución y que puede concluir en otra sin necesidad de crear nuevos procedimientos, sino uno solo. Es decir, el establecimiento de una secuencia, ¿no? De un punto uno, punto 2, punto 3, que no permita la refutación, es decir, ¿sabes qué? Sistema A no acepta los documentos emitidos por el sistema B. No. La integración de los sistemas es justamente la interoperabilidad. Cómo interoperamos entre instituciones para justamente tener una definición de una solución colaborativa, la integración de aplicaciones, la accesibilidad y reutilización de la información, la simplificación de los procesos, la información sincronizada y actualizada, que es lo más importante, y el desarrollo, integración y prestación de servicios. En ese sentido, los sistemas o aplicaciones dentro del marco del modelo de gestión documental, que es lo que busca justamente la interoperabilidad, emplean justamente ello en el desarrollo de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, el llamado PIDE, ¿no? Las entidades deben incluir en sus aplicativos de gestión documental la estructura de metadatos establecido por la SECDI, ¿no? Para garantizar la interoperabilidad de las instituciones. Entonces es parte del desarrollo de las actividades que están haciendo en el día a día, ¿no? Otra vez se llegado a 100. Wow. Bueno, no se preocupen. A los que no, voy a transmitir vía Facebook, ¿ya? A los que no he podido integrar. Vamos a dejar un ratito de compartir. Vamos a transmitir vía Facebook. Bien, estamos ahora vía Facebook. ¿Listo? Ya. Ya estamos ahora vía Facebook. Voy a copiar el enlace. Se lo voy a pasar a muchos que no han podido ingresar. ¿Ya? Bien.
¿Listo? Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, buenas noches, profesor. Doctor, Muy buenas bien. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una consulta. Eh, mire, la implementación del SGD, Sistema de Gestión Documental, en una institución, ¿se podría estar hablando ya de interoperabilidad? Por favor, esa es una duda que tengo. La idea es que sí, justamente porque cuando todas las instituciones públicas manejan sus sistemas de gestión documental, los elementos básicos que establece justamente el modelo de gestión documental se han constituido para crear el modelo de gestión documental de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, toda entidad pública que genera su propio sistema de gestión documental bajo el soporte y el software que ha generado, tiene que tomar en cuenta esos requisitos preestablecidos en el modelo de gestión documental, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, el uso de bases de datos, el uso de firmas digitales, entre otros factores que forman parte justamente de ese desarrollo, ¿ya? Entonces la idea es que sí. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Profesor, buenas noches. Una consulta. Sí, escucho. Sí, sobre el expediente electrónico. Eh, Sí. este, no sé si me equivoco, aparte del eje, si habrá otro caso de éxito de, de expedientes electrónicos que contengan todo lo que pide la ley, como por ejemplo el índice. No sé si usted podría mencionarnos algunos casos de éxito que estén acá en el Perú, de expediente electrónico, me refiero. No sé qué significa casos de éxito. O sea, éxito significaría que los expedientes no se pierdan, éxito significaría que los expedientes estén completos, éxito significaría que los expedientes se encuentren disponibles, accesibles. No podría yo definir qué cosa es un caso de éxito. Lo que puedo decir es que la ley establece cuáles son los requisitos para que se implementen los expedientes electrónicos. Ahora, el Poder Judicial ha sido uno de los que ha implementado el expediente electrónico y le ha ido de manera, no sé si de éxito, pero sí satisfactoria. Les ha permitido aligerar la carga de la justicia de papel e implementar sistemas de gestión eh, más eficientes, donde ellos han podido identificar qué documentos incluso y qué trámite dentro de la Administración de Justicia, ojo, no lo que se presenta, usualmente cada ciudadano presenta sus documentos, no, sino dentro de la Administración de Justicia, qué documentos electrónicos o qué documentos en general pueden ser trascendentes o intrascendentes, evaluando justamente los formatos. Entonces, esto nos ha permitido un poco aligerar la carga de estar revisando continuamente un expediente en papel, cuando, teniéndolo como digital, lo podemos trabajar y mejorar en el desarrollo mismo de la visualización y el plano contencioso legal que le corresponde, ¿no? Ahora, la SUNAR también tiene la misma estructura al momento de gestionar los registros públicos. La RENIE también tiene algunas experiencias, bueno, la experiencia más satisfactoria pues es el expediente de registro civil hoy en día, ¿no? Cómo se está gestionando casi cero papel, ¿no? Solamente algunos que otro registro, pero que está vinculado a la captura de los datos y la captura de las imágenes o la captura de las huellas digitales de los ciudadanos, ¿no? Pero sin embargo hay algo que en RENIEC me tiene un poco curioso. Hablamos de gobierno digital, de transformación digital, ¿no es cierto? Hay muchas cosas interesantes, pero hoy día caminando por el Jirón Colmena, me encontré con una cola bastante larga, por no decir muy larga. Y era de una oficina. Y dije, ¿qué será? Pues será del hospital, porque los hospitales son los que tienen pues más afluencia de personas y el trámite son un poco engorrosos, ¿no? Pero no, era de RENIEC. La cola era de RENIEC. Y la gente estaba muy enojada en la cola, justamente, y el pobre encargado que salió a atender a los ciudadanos, ¿no?
Lo vi pues desesperado, como quien diciendo que no tenía una respuesta que dar a la gente que estaba desesperada por ingresar. Hoy día pasó eso a las 2:57 de la tarde en la avenida Colmena, justamente al costado de lo que antes era el cine Colmena, y hay una sede de RENIEC. Y vi que pasaba eso, ¿no? Entonces me pareció bastante curioso, ¿no? Una entidad pública premiada por las normas ISO, una entidad pública premiada por su gestión eficiente, pues un poco disasociada la idea, ¿no? Del desarrollo de todo este aparato tecnológico muy grande que tienen ellos y el gran presupuesto, además, aunque a veces el presupuesto no es el mejor, ¿no? Con sus oficinas registrales, ¿no? Un poco que hay un divorcio ahí, ¿no? Entonces, eso me llega a que pensar, ¿no? Realmente, si es que el discurso es el... Profesor, Sí, escucho. profesor, bueno, yo de repente para dar una breve explicación a su comentario, ¿no? Ujú. Exactamente es René que queda entre Nicolás de Piérola y Tacna, ¿no? Sí, Lo que pasa, profesor, es que a veces los ciudadanos desconocen que hay canales virtuales donde el ciudadano puede hacer su trámite. Es decir, por ejemplo, un duplicado de DNI lo puede hacer de manera virtual, luego recogerlo. Y entonces a veces los ciudadanos, en su gran mayoría, son temerosos de repente de entrar a una máquina o poder hacer el trámite. Y de eso también se aprovechan muchas veces digamos, las cabinas de internet, los tramitadores, en hacerle trámite, en cobrarle, cuando esos trámites, obviamente con el pago de la tasa correspondiente al trámite que se va a realizar, lo puede hacer de manera gratuita. Esa era de repente mi aclaración, ¿no? A al comentario que usted decía, ¿no? Entonces, a veces los ciudadanos hay, incluso las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de los distritos que están incorporados a RENIEC, se puede hacer de manera virtual, también se puede obtener, ¿no? Ese era mi aporte a lo que usted estaba comentando, profesor. claro, eso es una muy buena experiencia, ¿no? Sí, es verdad. Las personas son temerosas a los trámites digitales, pero también hay que decir que RENIEC tiene otros trámites que no son digitales, que implica pues también un cuello de botella. Uno de ellos, el sacar el DNI electrónico. Hay que capturar la foto, hay que capturar la firma, hay que ver las huellas digitales para sacar Profesor, el DNI electrónico. Y a veces se malogra profesor, la máquina y sale en la televisión de que la impresora pues se malogró y hasta ahora no ha habido una reparación. Pero hoy en día creo que ha sido no eso, sino uno de los temas que yo veo que ahí es álgido ahí en esa cola, fue pues, justamente le pregunté al señor, señor, ¿qué pasa? No, señores, que estoy viviendo la renovación de mi DNI y me piden que venga de manera presencial. Yo he visto que René tiene incluso hasta un software, por ejemplo, para renovar el tema del DNI electrónico, donde tú te tomas una foto, ¿no? Y te reconocen digamos, tu rostro para poder ah, acceder. ese es el app de DNI biofacial, sí, es Así es. un app, Pero cuando un vas app. por primera vez, quieres que sea de manera presencial. Bueno, esa primera vez es la que más impacto creo que le ha causado a toda la gente que está haciendo la cola, porque la verdad, la gente estaba en el sol, en la calle, 2 de la tarde, 25 grados de temperatura, haciendo cola en RENIEC, que es una entidad que tiene normas ISO de atención al ciudadano y que realmente, pues, bueno, a cualquiera se le da la idea, ¿no? Caramba, Profesor, tecnología, lo- proceso, lo- mejora continua, pero ¿y esto? Pues no. profesor, lo que pasa que ese app de DNI biofacial a veces no son compatibles con muchos celulares. Y el trámite, si uno quiere renovar un DNI caduco que sea azul a un DNI electrónico, lo puede hacer de manera virtual, utilizando un celular con ciertas características y tomarse la foto. Lo que sí va a tener que recogerlo sí o sí, y ahí sí poner su firma y todo lo demás, Bueno, profesor. creo que la cola era para recoger, no era Ah, y ya. demoraban Ah, al ya. momento de atender. Disculpe, profesor, que de repente le dé mis apreciaciones. No, está bien, más bien, qué bueno que haya defensores de René, me parece que Es está que, perfecto. que yo trabajo en RENIE, profesor. Ah, tú trabajas en René, qué bueno. Te voy a Realmente, llamar para que me ayudes a renovar mi DNI.
Ay, Muy profesor. bien, muy bien. Bueno, entonces, Profesor, una pregunta, y escucho, disculpe. escucho. Este, el sistema del trámite documentario que lo hacen por la computadora, ingresa un trámite documentario, hacen un seguimiento, a cuál sistema pertenece en todo caso? ¿Se consideraría un sistema digital? Un sistema de trámite documentario que uno hace seguimiento por la computadora es lo que es un sistema de trámite documentario, una suma de datos e información que se procesan con información disponible en los centros de información, en la oficina de trámite documentario, en mesa de partes y en cada una de las oficinas donde el sistema registre. Ahora, si este sistema tiene incorporado un sistema de generación de firma digital, ya sería un sistema de gestión documental que genera y tramita y también deriva documentos digitales, ¿no? O sea, es un sistema de gestión documental digital, ¿sí? Que genera documentos digitales. Ahora, si el sistema está diseñado para eso, pero no cuenta con, digamos, una herramienta para la firma digital, entonces solamente queda en eso, un sistema de trámite documentario, ¿no? Un sistema de gestión documental inicial. Pero ya O cuando sea, ¿se tiene, podría incorporar las firmas digitales a ese sistema? en realidad los sistemas incorporan certificados digitales para suscribir la firma digital dentro de un software de generación de firma digital. Lo más caro es eso, no tanto la firma digital. Tú puedes firmar puedes firmar con PDF, con Acrobat puedes firmar. El tema es el certificado digital. Y el certificado digital es un servicio que te brinda RENIEC para los trabajadores del Estado y es un servicio externo que puede brindar una empresa certificadora avalada por la IOFE o IOFD, ¿no? Que es la IOFE, que es la encargada justamente de tener la llamada lista blanca. ¿Qué cosa es una lista blanca? Una lista blanca son todas las empresas que están validadas para certificar. Entonces, cuando tienes una empresa certificadora validada para certificar, tú como ciudadano común puedes suscribir un servicio de esta empresa para que tú puedas con tu DNI y una lectora gráfica, un dispositivo de lectura de tu DNI, del chip del DNI, firmar digitalmente con el aplicativo que te pueda dar esta empresa o con lo que tienes a través de lo que te da RENIEC, ¿no? Incluso Contraloría también. Vamos a ver eso justamente cuando hablemos de firma digital nuevamente, ¿ya? Gracias, profesor. Ya. Entonces, en el tema de interoperabilidad, el módulo de mesa de partes es justamente donde se puede graficar mejor el tema de esta plataforma. El Estado ha creado la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, ex Plataforma de Interoperabilidad del Estado, ¿no? Esta plataforma está justamente diseñada bajo los efectos del modelo de gestión documental y se han creado estados del documento y cómo estamos viendo justamente dentro de la programación del objeto el modelado de datos para el sistema de gestión documental, ¿no? Entonces acá podemos ver justamente cuáles son los estados del documento que están graficados en este documento que es la segunda, que es el complemento al modelo de gestión documental. Entonces, se menciona que el estado del documento es pendiente, que es enviado, que está recibido, ¿no? Porque la palabra recepcionado no existe, y que está observado, ¿no? Y se ven justamente las siglas, ¿no? Entonces se ve cómo es que el sistema te tiene que arrojar una descripción ante esta situación coyuntural o establecida previamente a la presentación del documento en el sistema de trámite. Eh, Nosotros tenemos que también entender que el desarrollo del gobierno digital es también la evaluación del impacto de las tecnologías digitales, ¿no? Es decir, estamos en crecimiento del uso de estas herramientas digitales y asimismo el uso de redes pues determina también un crecimiento de el uso de aplicativos, el uso
de la nube y el uso de los celulares, ¿no? Bastante grande que, por cierto, se está manifestando a nivel mundial y en el Perú también el crecimiento es paulatino y estamos dándolo justamente de por sí. A ver, vamos a ver. ¿Quién por ahí habló? Vamos a bajarle el Profesor, volumen. disculpe, no está mostrando imágenes ahorita, ¿no? Sí, sí estoy mostrando imágenes. No, o sea, No, diapositiva. nada. No se Ya, veía, José. No se ahora veía sí la... se ve. No, nada, profesor, se ve oscuro. Ahorita Ahora sí recién se se ve. ve. Ahora sí, profesor, Ahora sí disculpe. se Se ve. ve, sí, Ok, recién. ok. Ok. Ok, algo habrá pasado porque yo sí tenía la imagen. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en realidad lo que estamos sabiendo es que también los sistemas están supeditados a ataques y en los ataques informáticos son bastante altos, sobre todo por el tema del fraude electrónico. En la mayoría de los casos, el fraude electrónico debe aumentar para el caso de los archivos toda la salvaguarda de la protección y la seguridad de la información. Los archiveros y los gestores documentales o los que trabajan con información deben tener mucha capacitación en tema de seguridad de la información. Ahora bien, dentro de ese esquema también vemos que a nivel mundial, pues hay estadísticas por regiones, ¿no? Entonces, estamos viendo pues en el caso del uso en Latinoamérica de las tecnologías, pues un incremento del 18% comparado con otros países, ¿no? El 37%, que es el más alto, es en Estados Unidos y otro de los que están bastante alto es el caso del Asia y de Oceanía, ¿no? Bastante alto, ¿no? Estamos hablando del crecimiento de transacciones, de volúmenes de transacciones. Y en el caso, pues, del uso, o mejor dicho, de las malas experiencias por ataques informáticos, pues América Latina está aún abajo de los demás, ¿no? Y eso pues, también es un poquito difícil de poder todavía prevenir, ¿no? Ahora, en el registro de ataques por presión, la América Latina está también entre los más destacados del año 2020, ¿no? Del cibercrimen, igual que Estados Unidos y otros países de Europa y Asia, ¿no? Ahora, uno de los factores que de repente mayor eh, satisfacción, vamos a decir así, causa es justamente la integración del Perú en el Convenio de Budapest, que es el convenio para tratar sobre temas de ciberdelincuencia o cibercriminalidad, ¿no? Este convenio, ¿no es cierto?, agrupa a todos los países específicamente para luchar contra la ciberdelincuencia, ¿correcto? Y es un convenio que, digamos, permite a jueces y fiscales realizar requerimientos de cooperación internacional. Y bueno, el Perú está en ese ranking, ¿no? De países que participan en este convenio de Budapest. Y hay varios países que todavía están en invitación, ¿no? Al convenio de Budapest. Uno de ellos es Brasil, por ejemplo, México, Guatemala, ¿no? Que han sido invitados a ascender en la convención de Budapest, es decir, a formar parte ya más activa en el rol que les corresponde a la ciberseguridad. Muy bien, la otra vez estuvimos hablando de lo que eran los archivos digitales, ¿no? Estuvimos hablando de la gestión documental, de la transformación digital, ¿no? Del marco jurídico, de los archivos y de algunas normas, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Firmas y Certificados Digitales, la 27269, que designa el RELIE como única entidad de certificación nacional para el Estado peruano, ¿no? Es la entidad de certificación de la identidad de las personas. Hemos definido lo que es el documento electrónico. Hay que decir también que el documento electrónico es la información registrada de forma que requiere un ordenador, ¿no? U otra máquina para procesarla y que satisfaga la definición legal del documento
de acuerdo con las normas de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, un documento electrónico es también un documento analógico o digital que es transportado por un conductor electrónico. Esta es la definición que da el proyecto Interpares al documento electrónico. Además de ser aquel documento producido, alojado o transmitido por medios electrónicos, más que por medios físicos. Un documento expresado en un formato electrónico digital es un documento también expresado en un formato electrónico digital, almacenado de tal forma que solo un ordenador puede procesarlo. Entre las características del documento electrónico, llamado documento electrónico archivístico o documento digital, se encuentran 4 elementos fundamentales: la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la usabilidad, entendiéndose antes como disponibilidad. La autenticidad, que demuestra qué es lo que afirma ser, emitido por o recibido por un productor, que afirma haberlo producido y se verifica ello, ¿no? Esto se puede ver en la firma electrónica, en la firma digital, y a través de sellos de tiempo, marcas de agua y los metadatos. La integridad, que está completo, que está ordenado en forma integral, que no tiene alteraciones, que a través, al igual que la fiabilidad y disponibilidad, se puede visualizar en auditoría archivística, en la firma electrónica digital, en el código de seguro de verificación y en los sellos de tiempo. La fiabilidad, que refleja de qué manera exacta y completa la ejecución de actividades se ha dado, también verificarla a través de una auditoría archivística aplicada a la firma electrónica, a la firma digital, el código seguro y verificación, pero aquí tenemos definiciones y roles que están establecidos de acuerdo a las funciones de quien genera el documento, las técnicas y estrategias de preservación digital que también determinan la larga duración de los documentos dentro de un sistema de gestión documental y su posterior preservación digital, y los procedimientos internos con los cuales los documentos se han ido generando. En ese enfoque también tenemos la usabilidad o disponibilidad, es decir, que el documento se hace localizable, recuperable, accesible, presentable e interpretable, donde a través de métodos de verificación con la auditoría archivística, el código seguro y verificación y los metadatos. Entonces, estas son, digamos, de manera general las características del documento electrónico archivístico. En la autenticidad tenemos que ver, pues, que nosotros lo que tratamos es buscar una representación de lo que realmente el contenido del documento viene a representar. Entonces, la autenticidad implica una relación directa con la acreditación, es decir, que el documento responda a las consultas o a las referencias con el crédito correspondiente, ¿no? O sea, es creíble, inalterable, sin corrupción, para brindar un marco de confianza. Entonces, cuando nosotros tratamos de tener estos 4 componentes, debemos identificar el software, la veracidad, la evidencia, el acto, la protección de medios, la seguridad y control y la inalterabilidad, ¿no? Esto nos va a dar como representación los llamados metadatos, que son los datos administrativos y de contenido que tiene el documento. Al mismo tiempo nos va a dar el contexto, que tiene que ver con la actividad y con la entidad, ¿no? Es decir, en qué momento se está generando información y para qué. La estructura, que tiene que ver con la forma documental fija o la presentación del contenido, es decir, cuál es la naturaleza misma del documento, si es un informe, un oficio, cómo debe estar redactado ese informe oficio, si es un mensaje electrónico, cuáles son los componentes de ese mensaje electrónico. Y del contenido, que es la materia del documento, que tiene que ver con el entorno en el cual ha sido creado el documento de acuerdo con el marco jurídico, administrativo, procedimental que ha sido elaborado. En la integridad, el documento se encuentra completo e inalterado y su contenido es suficiente como para proporcionar una visión coherente de los hechos, ¿no? Es decir, cuando un documento es íntegro, representa todo el proceso y como tal, el documento sirve como medio probatorio para reconstruir un hecho. Es necesario que un documento esté protegido contra modificaciones no autorizadas, además, para buscar velar porque tenga la información suficiente que represente esta integridad. Para ello es importante la aplicación de políticas y procedimientos de gestión documental, pero enfocado específicamente hacia anotaciones o adiciones, ¿no es cierto?,
que nos puedan reflejar realmente si se están aplicando o no estas políticas de integridad. Es decir, tener una pequeña memoria de cómo estamos realizando estas políticas de implementación de integridad. Cualquier modificación que se realiza debe dejar constancia para hacer posteriormente un seguimiento con la propiedad de salvaguardar la exactitud. Ahora, una representación exacta de un documento realmente electrónico realmente puede llegar a concretarse si y solo si durante la generación del documento, ¿cierto? Se han seguido los parámetros del proceso y la seguridad de la información. Y en ello implica también el uso de la fiabilidad, lo que en inglés se conoce como reliability, ¿no? Que es la propiedad o cualidad de un documento que se considera una representación completa y fidedigna de las actividades o valor testimonial que pueda tener el documento, ¿no? Para eso, para darle fiabilidad, el documento debe estar completo, no debe tener alteraciones y, muy importante y subrayado, se deben mantener atributos de contexto y procedencia. Es decir, lo que hemos visto aquí, contexto, tienen que tener los documentos para ser considerados como fidedignos, ¿no? Fiables, ¿no? El grado en que un documento de archivo puede establecer, declarar o sostener el acto o hecho al que está relacionado, se establece determinado la competencia del autor y examinado tanto la completud de la forma del documento como el nivel de control. Es decir, el programa debe ser de acceso abierto, ya que si los procesos de producción y mantenimiento de documentos de archivo pueden ser autenticados, se puede hacer describiendo el proceso sistema usado y demostrando que el proceso sistema produce un resultado exacto. Cuando más confiable es el sistema, los documentos no van a tener lugar a refutación. La usabilidad o la disponibilidad corresponde a la disposición, ubicación y control del documento electrónico. Y por eso es que el documento se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer. ¿Es cierto? Entonces, la presentación del documento electrónico debe mostrar la actividad que lo produjo, el contexto de los documentos, debe ser claro, debe contener la información necesaria, identificar un documento, mantener los vínculos, por solicitud de una entidad autorizada y utilizable o accesible. Ahora, en la generación de documentos electrónicos existen distintos tipos. Por ejemplo, los nativos, los que nacen electrónicos, los generados a partir de manera electrónica, o sea, con firma y certificado digital, los documentos generados en soporte y papel y que se digitalizan sin firma, es decir, que adquieren solamente el valor administrativo, y los documentos generados en soporte analógico y lógico, papel, planos y todos los demás, que se transforman a medios digitales, ¿no? Ya les expliqué cuál es el valor del documento y la validez de los documentos. Ya les expliqué qué es la gestión documental electrónica, la gobernanza digital y también de la política de gestión de documentos electrónicos. Vamos a hablar un poco sobre la firma digital. La firma digital es una firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica. Es el tipo de firma que se realiza a través de un certificado digital y que permite la identificación del signatario, o sea, de quien firma, ¿no? La integridad del contenido y tiene la misma validez que su uso de firma manuscrita. ¿Correcto? O sea, el signatario, la persona que tiene un DNI electrónico, tiene la posibilidad de firmar digitalmente cualquier documento. Ahora, la firma digital es una firma electrónica certificada o cualificada. Tiene validez legal y evita la suplantación de identidades, ¿no? En términos jurídicos, la firma digital es una firma electrónica, pero que es avanzada, ¿no? Que utiliza o emplea una técnica de criptografía simétrica, ¿no? Se conoce también como firma electrónica avanzada cualificada. Mil disculpas. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Como ya les dije, les debo todavía una hora y lo vamos a ver la próxima semana. No, perdón, la próxima clase. ¿Ya?
Voy a dejar grabado algunas clases, algunos puntos, para que ustedes lo puedan descargar y visualizar. ¿Listo? Bien, nos vemos el día de mañana, el día miércoles. Profesor, disculpe, buenas noches. Sí, ¿Puedo buenas noches. hacerle una consultita? Sí, dígame. Ah, profesor, un documento gestionado digitalmente debe ser notificado de la misma forma o se puede también notificar imprimiendo en físico. Depende cómo iniciaron el trámite. Si el trámite lo iniciaron, digamos, para que el administrado pida que la notificación sea física, tiene que cumplirse con lo que dice el administrado. Pero de por sí, si no se ha especificado nada, simplemente se ha presentado, tú lo puedes notificar de manera electrónica, se ha dejado sus datos para validar su identidad y su casilla electrónica. Lo puedes hacer. Ok. Notificado a través del correo electrónico. Si ellos han dejado su correo electrónico donde se les ha colocado, lo cual de es más prudente, usted quiere ser notificado de manera física o electrónica. Si le ha puesto electrónica, le notificas electrónica. Si ha puesto Profesor, ¿por física, qué? debe poner en claro su dirección. Ya. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque tengo entendido que el documento firmado digitalmente, cuando uno imprime es como una fotocopia, ¿no? Porque no tendría el mismo, ¿cómo le digo? Originalidad de repente. No, te voy a explicar mejor. Bueno, me estás adelantando la clase, pero está bien. Mira, aquí está. Profesor, Sí, escucho. en caso, por ejemplo, si los servidores eh, se quiere que el documento nazca en digital, pero necesitan habilitar su firma digital y su certificado digital para hacer las declaraciones juradas al inicio del vínculo laboral, ¿cómo, cómo se podría evitar? Porque ya que la primera semana demora RENIEC para que le puedan entregar su firma digital, y las firmas de las declaraciones juradas son de firma de forma manuscrita. Entonces, en tal caso, ¿cómo podríamos hacer para que la firma digital comience, nazca así el documento ya, ya de esta manera y no física? Como hacen todos los locadores que tienen que hacer su declaración jurada cuando tienen contrato con RENIEC. ¿Tú has visto? Por ejemplo, un locador quiere trabajar, perdón, con RENIEC no, con Contraloría. La Contraloría le pide a todos llenar una declaración jurada. La declaración jurada no es en papel, la declaración jurada es digital. Y les pide que firmen digitalmente sus documentos. ¿Cómo hace un locador de servicio? Pues simplemente en el término contractual se le pide que traiga su DNI electrónico, su, ¿cómo se llama esto? Su lectora de tarjeta, ¿no es cierto? O dispositivo criptográfico para que haga la lectura correspondiente, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, son dispositivos criptográficos donde las personas colocan sus DNIs electrónicos para firmar digitalmente esos documentos. Eso tú le pides a un tercero, a un proveedor. Y el proveedor tiene que, lógicamente, suscribir la declaración jurada de Contraloría, ¿no? A través del software de firma digital correspondiente. Ok, Ahora, gracias, profesor. no sé, si de repente la entidad dice, no, pobrecito proveedor, va a tener que pagar su DNI electrónico, va a tener que ir a hacer la cola allá en la avenida Colmena. No, 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 no. Nosotros le vamos a poner la firma digital. Bueno, si lo hacen, genial, no hay ningún problema. Pero hay que entender también que los recursos del Estado no salvaguardan algunas cosas, ¿ah? Entonces hay que entender mucho, mucho eso. Y además, hay que entender lo que la señora decía, mencionaba la compañera, eh, ¿cómo te llamas? No, no recuerdo tu nombre. Nelly. Nelly. Nelly decía, ¿qué pasa, profesor, si yo imprimo? Bueno, cuando tú imprimes
este documento. Esto se llama, cuando está en pantalla, se llama representación imprimible. No se llama copia, ni fotocopia, ni impresión, se llama representación imprimible. Cuando esta representación imprimible de este documento digital ya está impresa, se conoce como representación impresa. Este documento con representación impresa, lógicamente, si tú quieres lo puedes romper, no hay problema, porque el original, o mejor dicho, el documento auténtico está en una sede digital. ¿Y cómo yo puedo acceder a esa sede digital? Escaneando el QR que está aquí, que me va a llevar a una sede digital, es decir, una página web donde ese documento se encuentra escaneado, o mejor dicho, generado, donde está el original, o mejor dicho, el documento electrónico digital guardado, ¿correcto? Entonces, esta representación que estoy viendo acá se llama representación impresa, ¿correcto? En papel. Algunos lo que hacen es guardar sus representaciones impresas. ¿Para qué? Para justamente en papel hacer la búsqueda de los cargos, donde a través del escaneo de este QR podamos llegar a la sede digital donde está guardado o donde se encuentra alojado el documento digital. ¿Correcto? Pero este documento de papel no es en realidad el original es el documento digital. Es una representación imprimible si está en la máquina e impresa si ya está en papel. ¿Correcto? Del documento original, o mejor dicho, del documento inicial, o electrónico, o digital, que está guardado en una computadora o en un servidor que se puede acceder a él a través de una sede digital o de una página donde está ubicada la información que estamos pidiendo. Y ¿Correcto? para verificar la firma, profesor. Para verificar la firma digital de un documento digital, existe un portal donde tenemos la ventaja de hacer la verificación de la validez de una firma digital. Tú puedes Siempre en entrar. cuando esté virtualmente. No, porque todo documento firmado digitalmente, como ya les dije, tiene incrustado dentro de ese archivo PDF el Ujú, tipo de firma digital y los datos de quien firma. Entonces, a ujú. través de ese portal puedes subir ese archivo que tú lo has descargado en tu computadora y verificar si ese documento reúne la validez de una firma digital o no. Claro, pero cuando está en físico, Cuando está en físico y tú quieras ¿cómo lo verificar que el verificaría? documento sea original, simplemente escaneas el QR y vas a ir a la sede Ah, digital, ok. donde vas a Ujú, descargar ese archivo y vas a subir a la verificación, lo cual no es necesario si está en físico, porque supuestamente está en el portal de la institución claro. o en el portal o en la página donde se está anidado ese Mm, documento. ¿Ya? ok. No nos Gracias, profesor. compliquemos, no nos compliquemos. Esto no se llama copia, fotocopia. Utilicemos bien el lenguaje, se llama representación imprimible cuando está en pantalla. Cuando ya está en papel se llama representación impresa. No le llamen copia, fotocopia porque no son copias ni fotocopias. ¿Ya? Porque si fuera los documentos digitales no tienen copia en papel. Entiendan eso. Todo documento digital no tiene una copia en papel, tiene una copia en digital. En papel tiene una representación impresa, ¿ya? O sea, es una representación del original, del documento auténtico que se encuentra en la sede digital. Para hacer la verificación puedo acceder a través del software aplicativo del generador de documentos digitales, ¿ya? Profesor, una consulta. Sí, escucho. Sí, mire, en la parte de la presentación de expedientes o solicitudes en un sistema de gestión documental o en trámite documentario, em, hay un caso, particular. Por ejemplo, en la unidad orgánica en la que se está implementando ese tipo de trabajo. Pero, ¿qué sucede? Algunas gerencias le piden a sus sugerencias que cuando suceda
cuando ingrese un expediente de un caso determinado, vaya ese expediente con copia. ¿Cómo sucedería en el caso de un sistema de gestión documental o un sistema de trámite documentario? ¿Es válido? ¿Es funcional eso? No entiendo. Un expediente, o sea, una oficina que le pide a otra oficina, ¿me vas a mandar el expediente electrónico con copia? Trámite documentario lo tendría que enviar con copia. Ya, Así pero es. ¿cómo? ¿Lo vas a mandar electrónicamente o lo vas a mandar físicamente en papel? Electrónicamente y en la práctica ya se genera, ingresa el físico y se le saca una copia y se le envía con copia a X unidad orgánica. Ya, Y eso se eso quieren llama, hacer, pero en digital. ya, pero eso se llama incomprensión de lo que es el mundo digital. Cuando tú tienes un sistema de gestión documental donde tú generas un expediente electrónico, incluso en el marco legal existe, el expediente tiene un solo número. ¿Qué significa? Que es único. Tú vas a simplemente generar el documento que a ti te compromete en torno a los antecedentes del expediente. Entonces, el usuario lo que tiene que hacer es revisar en dónde se quedó el expediente. Estoy en el número 25, ya. Todos los archivos de ese expediente, acá están. Perfecto. Yo entro al sistema, reviso esos expedientes y continúo con otro número de expediente. No es que yo tengo que recibir una copia, o sea, eso ya es sistemas de burocratización que muchas veces no tienen siquiera un asidero legal, porque no existe norma. Entonces, las oficinas no te pueden decir qué es lo que tú tienes que hacer en el trámite documental o en la tramitología. Todo tiene que estar establecido en norma, en un procedimiento. Si ellos quieren salvaguardar su seguridad generando otro documento, que lo hagan ellos. Pero tú tienes que mandarles a ellos los documentos que tú has recibido en el trámite. Si ellos quieren generar 3, 4, 5 copias de un documento digital, lo cual también es correcto, ¿no? Pueden guardarlo dentro de su archivo, pero luego cuando pasen al sistema de evaluación y valoración, esos documentos quedan en correspondencia y se eliminan. Esos documentos que forman parte del expediente que ellos van a ir generando y van a ir insertando al expediente deben tener todas las salvedades y salvaguarda de todos los documentos anteriores. Firma digital, fecha, hora, toda la información correspondiente. El hecho mismo de pedirle a trámite, oye, pásame el original electrónico, que se lo derivas por el sistema de gestión documental, pero aparte, imprímelo, me lo pasas firmado, ya es algo pues ilógico, irónico, absurdo. No tendría razón de ser. Sin embargo, hay que ver la realidad de cada archivo, ¿no? O sea, en realidad, el solo hecho de tener un sistema de trámite ya define la responsabilidad que tiene el encargado de gestar los documentos, de recibir el documento o expediente para luego darle continuidad. Generar copias, multicopias, duplicados de un documento o un sistema alterno, que es un sistema híbrido, es también perjuicio para el Estado, para todos aquellos que pagan impuestos. Para qué se implementa la firma digital? ¿Para qué se implementa la generación de documentos digitales? Si todavía supervivimos con la función de generar copias y fotocopias, más aún, una copia de un documento electrónico. ¿Qué diferencia hay entre un documento electrónico y una copia de ese documento? Hasta ahora no se ha definido qué es. ¿Se piensa acaso que existen originales y copias en medios electrónicos digitales? Pues no, lo que existen son documentos auténticos, porque ese documento, PDF, yo le puedo sacar una copia y me lo guardo. ¿Y cuál de los dos vale? Vale los dos. ¿Por qué? Porque yo estoy tramitando con uno en el sistema de gestión documental. Me quedo con otro como si fuera un respaldo, pero nada más. Yo no tengo que pasarle uno y el respaldo aparte. ¿Por qué? No tiene sentido. No tendría sentido. Bien, Profesor, disculpe, en la tramitación de un documento que ingresa a través del sistema de gestión documental, ya. ¿se puede tramitar bueno, en el caso de mi institución, el SGD nos permite mandar
como copia, vamos a decir, a través del mismo sistema a otra persona, pero solamente para su conocimiento. Y que al momento de tramitarlo, en la primera acción, ya le ordenan al área o a la persona que va a atender. ¿Es correcto eso? Todo el trámite sigue un principio del procedimiento administrativo general que se llama debido proceso. El debido procedimiento es el establecimiento de plazos, el establecimiento de instancias, el establecimiento de oficinas o responsabilidades que asumen justamente la tramitación. La tramitación no debe ser alterna, es decir, tramito por acá y tramito por allá a la vez, porque no se generan dos circuitos, se genera uno solo. Es decir, si yo le mando una copia logística y luego le quiero mandar una copia, por ejemplo, a recursos humanos a la vez, pues al momento de que ambos oficinas presenten su información, yo voy a tener que esperar a una y a la otra, a las dos, igualito vamos a tener que avanzar, ¿correcto? Pero no me voy a saltar los pasos y procedimientos. Entonces, ese es el principio de debido procedimiento, o sea, siguiendo los pasos y los plazos preestablecidos, ¿no? Entonces, el hecho mismo de presentar más documentos, copia original para que exista celeridad en el procedimiento, no implica una alteración de los plazos predefinidos. Simplemente la persona va a tener más tiempo para poder estudiar mejor el caso y determinar una decisión. Pero incluso hasta esa decisión, sea en el tiempo correspondiente, tiene un plazo mínimo y un plazo máximo. Entonces, hay que solamente salvaguardar esa responsabilidad. Yo tengo mi tiempo de recepción y mi tiempo de emisión. Y los ciudadanos estamos llanos a justamente entender y atender esos principios. Un ejemplo, cuando tú conformas una junta directiva, no es que yo mañana quiero sacar ya los estatutos y sacar mi cuenta en el banco, no, tiene que pasar por un proceso. Tienes que ir a registros públicos, pero antes tienes que ir a la notaría, registrar tus firmas, y todo eso es un proceso. Por eso hay mucho tiempo que se demora en la elaboración de esos documentos. No podemos saltearnos, no se puede saltear. Ya tenemos que cumplir con el debido procedimiento. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Juber. ¿Qué tal? Profesor, una consulta. La notificación o la representación impresa de una notificación electrónica que recibe un administrado es válida. Si el administrado ha pedido que le notifiquen por escrito, claro que sí es válido. Ejemplo, Ministerio Público, cuando te notifica ni siquiera ves la firma digital, pero abajo dice revisar en la casilla electrónica tal que se encuentra su notificación lista para que usted tome conocimiento. La fiscalía, Profesor, sí, otra consulta en relación a eso. La constancia de notificación que recibe la entidad, eh, ¿se tendría que guardar o se tendría que subir al sistema de trámite documentario? ¿O se tendría que hacer otro proceso para poder mantener esa notificación? a ver, cuando tú generas depende de qué tipo de notificación sea. Si es una notificación electrónica, es automático. O, en su defecto, cuando se notifica la resolución, porque la resolución no tiene efecto hasta que se notifique. Eso hay que entender bien. Todo acto resolutivo no tiene efecto jurídico hasta que se cubra con la notificación. Es decir, que a mí que yo tomé conocimiento de ese acto resolutivo. Y como representación o como prueba, justamente está la firma. Pero ¿qué pasa si es un documento electrónico? Ejemplo, SUNAT. SUNAT a todos los que son, por ejemplo, contribuyentes, les ha creado su casilla electrónica. Tú no pediste, oye, yo no quiero crearme, ya te crearon tu casilla electrónica y toda notificación va a tu casilla electrónica, ¿ya? Tú tienes que solicitar que SUNAT, ¿sabe qué? Yo no quiero que me notifiquen electrónicamente, sino que me notifiquen físicamente mediante un documento para que recién empiece la notificación física. ¿Correcto? Pero en síntesis, las instituciones públicas no justifican su notificación electrónica. Eso ya está dado por el gobierno digital y hay varias normas que vamos a analizar. La ley de la ventanilla única, la modificatoria justamente
de la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Las normas sobre notificaciones electrónicas. Ya han establecido los parámetros por los cuales se tiene que se valida la notificación electrónica del documento electrónico como eficaz. Entonces, hay eficacia en la notificación cuando se presentan los documentos electrónicos. El tema es que tú tienes que anteponer una cosa muy importante, que es la ubicación de la persona, ¿no? Dónde vive, cómo vive, ¿no? Para poderle hacer la notificación correspondiente. Y si esa persona empezó de oficio un proceso, se le tiene que consignar los datos que esa persona ha dejado registrado en ese proceso. ¿Ya? Entonces, no hay una suerte de refutación o rechazo de la notificación electrónica. Lo único que sí se pide es que la notificación tenga todas las formalidades que establecen los procedimientos legales o administrativos conferidos para tal fin. ¿Qué significa? Que esté bien redactado, que se relacione con la persona a la cual se le está haciendo un proceso, que se identifique pues los causales o el título del proceso. O sea, hay unas formalidades que se tienen que seguir. Pero el hecho mismo de que haya refutación de la notificación electrónica, pues no. Es tan eficaz que la notificación física. Y lo establece la ley de gobierno digital, lo establece también el reglamento de la ley de gobierno digital. Ya, no hay diferencia. Profesor, lo que pasa es que yo he visto en algunas entidades en las que imprime esa notificación electrónica y esa representación impresa es con la cual notifican al administrado. Claro, eso hacen las municipalidades, iba a decir las municipalidades chupasangre, que mandan su cobranza coactiva. Claro, y a veces crean una maquinita, ¿no? Sacan esto, pum, ya, lo notificamos. ¿No es cierto? Ahora, el documento, en realidad, por principio de publicidad, debe estar alojado en la sede digital, debería tener su código de barras, al igual que una representación imprimible, tendría efecto jurídico. Pero si no tiene nada, solamente es una firma escaneada, olvídate, es como si fuera el recibo de la luz que me llega, ¿no? Ahora, lógicamente, si es una deuda tributaria que tú tienes, no se necesita, porque supuestamente, pues, estás infringiendo una responsabilidad tributaria, ¿no? No necesito yo decirte que tú debes. Tú ya sabes que debes. Te estoy mandando solamente un aviso, que no es una notificación, es un aviso, ¿correcto? Un aviso de que debes, por si acaso. Ya está bien, debo. Otro aviso, debes más, ¿ah? Te sigo debiendo, está bien, no hay problema. Ya, mañana te embargamos. Ya, no te notifican del embargo. Bueno, ya. ¿Quién lo firma? Hay que ver quién lo firma también, ¿no? Y ahí es cuando tienes que tener el tema de la eficacia jurídica, ¿no? La firma digital, por eso, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el documento de papel. Hay que ver si esa es la notificación electrónica está firmado digitalmente. Si está firmado solamente con firma hológrafa, es para fines administrativos. Pero si es con firma digital, ya tiene un efecto jurídico legal. ¿Correcto? Bien. ¿Más preguntas? Profesor, si notifico por correo electrónico la respuesta que me da, envío el documento, ¿no? Por correo electrónico y me dan una respuesta en caso de otra entidad indicando de que ha recepcionado el documento y lo ha registrado con tal número de registro, ¿no? Simplemente me responden así, eso es válido, ¿verdad? No, no es válido. Una cosa es que te respondan diciendo que se ha recibido su solicitud y que se va a evaluar, y otra es cuando te entregan tu cargo vía electrónica, o sea, mediante un correo, ¿no? Habiendo recibido, se le entrega su cargo de recepción, porque ellos se evalúan también, ¿no? Al igual que estuvieras tú Ujú. en forma presencial, tú presentas un documento, por ejemplo, y ese trabajo ya no labora ahí, o simplemente sabe que señorita no lo puede presentar, te mandaron un correo, porque este trabajador ya no labora aquí. No tienes que estar Pero el esperando, por detalle es ejemplo. que, por ejemplo, acá en mi zona, ninguna institución trabaja electrónicamente su gestión documental. Ese documento que yo lo mando por correo, ellos lo imprimen y siguen con
con lo tradicional de registrar físicamente. Así es. Y están incumpliendo el proceso progresivo de transformación digital. Ujú. Y eso está En este mal. caso, el cargo, ¿cómo me tiene que enviar? Digital. Si tú se lo mandaste con firma digital, te tienen que contestar con un documento sellado digitalmente. Ahora, Pero no de tienen. repente ellos no tienen, entonces lo que van a hacer es escanear el documento, le van a poner su sello y te van a responder con un sello escaneado. Lo que va a validarse es a través del correo, pero no te lo van a mandar el correo, pues como algunos, pues, ay Dios mío, cuando les he invitado a ustedes a los eventos, ¿no? pepitoelvaliente@gmail, hotmail.com. Mm. ¿De quién es ese correo, Pepito el Valiente? Del alcalde, y es lo que aparece en el portal del Estado peruano, ¿no? ¿De Sí, quién es el pues, correo? Del alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde sí. no implementa, entonces tienes que notificarlo de manera física, no lo puedes No notificar. tienen ni correo institucional. Pues Es tienes que un hacerlo tema. de manera física, porque si no, no tiene eficacia jurídica. Tú le puedes mandar, ¿a dónde? Si no tienen sede digital, no tienen página web, no tienen sistema de notificaciones electrónicas. Tiene que Ujú. ser física. Tiene que ser física, pero se tiene que hacer, yo pienso, ¿no? Por eso es que es importante lo que estamos haciendo ahorita con el AGN, ¿no? Creando un parámetro para que toda entidad pública tenga la responsabilidad de tener habilitado un portal de notificaciones electrónicas y que ese dinero debe Ujú. darlo el gobierno central. En realidad es eso. Y eso creo que están trabajándolo en materia general, de crear un sistema único de plataforma de interoperabilidad donde estén todas las entidades públicas de obligatorio cumplimiento, ¿ya? Sí, pues inclusive ya venció, creo, la fecha límite y no implementan. Entonces, es un tema, ¿no? No Estamos implementan típicos. porque dicen, bueno, va a prescribir la falta, a mí no me va a pasar nada. ¿Ya para qué? No, en Ni a vez de hacer, Contraloría le temen. la Contraloría, bueno, los informes de Contraloría también Sí, pues. ya se archivan también. He Entonces, visto. profesor, quiero estar un poquito más claro con su ayuda. En ese caso, personalmente lo que estoy mandando es por correo electrónico la notificación adjuntando esos documentos generados digitalmente. No, tendrías Eh, que crear una representación imprimible, ¿no es claro, cierto? claro, va la Y a esa representación representación imprimible imprimida. adjuntarlo, documentación física y presentarlo ante la instancia correspondiente. ¿Por qué? Claro, pero Porque el la otra detalle es instancia cómo me no tiene, responde, cómo me ¿no? da el cargo. Lo que me estaban respondiendo es por correo Papel, pues. electrónico indicando con esos datos. Ese correo yo lo descargaba y lo subía al SGD. Claro, no. Lo que tú tienes que necesitar, que te sellen el cargo físicamente y te lo Ya, manden, tú lo adjuntas, que te lo manden físicamente también tu cargo. Tú le mandas físico, que te lo devuelvan físico. ah, Desgraciadamente, mientras que la propia entidad no tenga un medio, no tenga un proyecto de implementación del gobierno digital, no tenga implementado el sistema de gestión documental y no quiera hacerlo, porque así parece, está ujú. incurriendo en una falta, pero fuera de eso es que las entidades públicas deben garantizar la tramitología, o sea, el trámite. Entonces tendrías que tú, digamos, coordinar de manera en papel. Ahora, cuando llega tu documento, tú lo puedes transformar en digital y Pero, seguir ¿y me tramitando. pueden mandar el cargo escaneado? Con valor administrativo, sí. Para valores administrativos, sí, pero con la salvedad de que tiene que todavía enviarte el cargo físico, papel. Ahora, tú lo que puedes Mm, entender es que el sistema de gestión documental que ellos tienen tiene una característica, el número de registro. Si ujú. tienes el número de registro, puedes pedir que te den acceso al registro para saber si ese documento ha sido registrado o no. Pero esa ya es una verificación posterior. Una verificación posterior. Pero el detalle es que nosotros, por ejemplo, nos facilita el hecho de notificarlo virtualmente porque ya no tenemos ni presupuestos para mensajería porque ya nos han reducido por el Bueno, mismo tema de que bueno, tenemos. yo tampoco tuve la oportunidad de mandar la invitación a todo el Perú. De las 300 invitaciones que mandé a todos los archivos de las municipalidades, solamente llegaron 100. Las otras, 200,
No había página web, no había correo electrónico. Sí, pues. La página hacía referencia al celular del Correo alcalde. personal. El celular Inclusive no dicen, mándame existía. por WhatsApp. Bueno, ese es el problema, pues. Cuando no le ponemos punche al sistema de implementación del gobierno digital. Eso está justamente dentro de los parámetros de desarrollo institucional, de modernización de la gestión. No podemos solamente dar dinero para aumento de sueldos, también tiene que haber dinero para tecnología. Mm. Bueno, señores, eso ha sido Ya, todo por profesor, hoy. Nos muchas gracias. vemos. Mire, Disculpe. ya estamos 8:42. ¿Alguna otra pregunta para llegar a las 9 y cumplir con ustedes? Nadie. Por si acaso, la diapositiva está en la página del aula virtual. Ahora, Sí, profesor, una pregunta. y Marco Antonio, te escucho. Este, en la clase anterior estaba hablando usted del SET. El Comité Evaluador de Documentos, ¿ya? Así es, em, los que conforman el SET, ¿no? Los que conforman el SET, es necesario que los que conforman el SET en la resolución se les coloque los nombres. Yo te diría dos respuestas, sí y no. Pero para el Archivo General de la Nación, la respuesta es no es necesario. No es necesario porque se entiende que todo funcionario público que ocupa un cargo público está definido de acuerdo al cargo que ocupa durante un periodo preestablecido. El problema de una resolución que solamente consigna el nombre del titular, ¿no es cierto?, obliga a estar continuamente cambiando la resolución cuando un titular cambia de lugar. Pero si tú ves, por ejemplo, el comité llamado CAFAE, donde hay representantes, no se coloca el tesorero, el presidente, el de recursos humanos, no. Se coloca el nombre del funcionario. ¿Por qué? Porque se entiende que en el manejo de recursos públicos y en el manejo también de auditorías y de control público o de control institucional, es la persona el titular y es la persona a la cual le afecta todo el marco regulatorio, jurídico y el ordenamiento jurídico correspondiente. Sin embargo, en el caso de los archivos es más que nada una opinión corporativa, es decir, una opinión de la oficina, no es de la persona. Por eso es que no se coloca usualmente el nombre de los titulares o encargados. Se formaliza con documentación interna. Ejemplo, yo quiero nombrar a mi secretaria como representante alterno mío, yo soy el titular y es mi representante, de la oficina de tesorería. Entonces, designo a la señorita Juana Pérez Roca como mi secretaria y además como mi representante ante el Comité de Valor de Documentos. Y eso yo lo remito un memorándum al jefe del Archivo Central o al jefe del órgano de administración de archivos, ¿no? Le mando ese memorándum. Entonces, ahí como que se formaliza un poco quién es el titular de la gestión de esa oficina y quién es el representante. Formalizamos eso un poco. Ya cuando se va esta persona y viene otro representante, tendrá que pasar lo mismo, pasar un memorándum diciendo que esa persona es representante. Y todo eso se archiva, ¿no? Pero en la propia resolución se pone el titulado representante, por ejemplo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Póngase, porque eso está en el CEP. Entonces queda así, con ese título. ¿Ya? Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Sí, escucho. Con respecto al sistema de trámite documentario para Ya. la organización de las series documentales y, bueno, consolidar, pues, ¿no? Nuestras series documentales, así como se hacía físicamente, ¿no? En los archivos. ¿El Sistradoc tiene algunas virtudes para ello o está para implementar eso? La verdad, no sé si el Citradoc tendrá esas virtudes. Lo que sé es que el SGD, que es el Sistema de Gestión Documental de PCM, está justamente buscando implementar más campos para el proceso de archivo. Ahora bien,
existen dos procedimientos, pues la gestión documental del trámite documentario y la gestión archivística del documento en general, donde se debe establecer el cuadro de clasificación, donde se establezca pues el fondo, la sección y la serie de cada uno de los documentos que se ingresan por el trámite documentario. ¿Ya? Entonces, en realidad no se están integrando. Yo sería muy optimista si dijera que eso va a ser de la noche a la mañana. Pero estoy seguro que con la gestión actual que está manejando el tema de la coordinación con BCM, se va a exponer esa problemática para que se dé una alternativa de solución. Lo ideal sería que, como bien dices, ¿no? Se archive desde que empiezas, porque al final de cuentas, el que sigue su trámite es el documento digital, pero el documento de papel, en caso que sea un papel que se presente como híbrido, es decir, un documento de papel que luego sigue su trámite digital, tiene que tener ya establecido su fondo, su sección y su serie, ¿no? De acuerdo a cómo ha ido generándose, de acuerdo al pedido y al diseño que haga de la gestión documental y la gestión archivística digital en la entidad. Gracias, licenciado. Bien, señores, damos por cerrado la sesión del día de hoy y ya nos estamos viendo el día miércoles, ¿correcto? Hasta el día miércoles. Profesor, Gracias, disculpe, profesor. profesor, disculpe, el miércoles va a ser ¿en qué horario? Disculpe. Igual, 6 de la tarde, ¿ya? Como ya les mencioné hoy día, gracias por recordármelo, les pedí disculpas porque tuve un pequeño retraso, bueno, no pequeño, un gran retraso, por el cual no pudimos empezar a tiempo. Ya, profesor, no se preocupe. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo, cuídense mucho. Nos vemos, profesor.